ven, no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándome contigo para invitarte a sumergirnos en este mar fresco de la palabra de Dios, esta palabra que renueva nuestras vidas, esta palabra que hace surgir de nosotros esa fuente de agua viva que da de beber a un mundo sediento de Dios. Quiero que escuches ahora la proclamación de esta lectura tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 1 al 9, que dice así. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño, para que cumpliéndolos, vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor de sus padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar a tomar posesión de ella. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandamientos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Te invito ahora a responder a esta lectura con el Salmo 147 y esta antífona que dice: Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Te invito ahora a escuchar la proclamación del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. La perfección y la plenitud que Jesús le da a la ley y los profetas
no consiste en un cumplimiento escrupuloso y puntilloso de los preceptos legales. No en vano Jesús habla no solo de la ley, sino de la ley y los profetas. Y es sabido que los profetas se distinguen por criticar ese legalismo formal, hueco, que se olvida del espíritu de la ley, que se olvida de la justicia, que consiste en justamente la solícita preocupación por los pobres y los desvalidos. El versículo 20 de este mismo capítulo lo aclara meridianamente. Porque les digo que si la justicia de ustedes no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Las palabras de Jesús no pueden entenderse, por lo tanto, en sentido legalista. Al contrario, el contexto del Sermón de la Montaña nos ayuda a comprender que la plenitud de la ley y los profetas se encuentra justamente en el mandamiento del amor. Y el amor no es una filantropía genérica que hace el bien a la humanidad así en abstracto, al bulto, sino una actitud personal, una actitud que sin renunciar, por lo tanto, a los grandes proyectos, repara en las situaciones concretas, menudas, esas que parecen menos importantes, pero que dan la medida del verdadero amor personal. Jesús habla a las multitudes, pero entra en casa de hombres y mujeres con nombre y con rostro, a los que también les lleva la salvación en persona. Da de comer a las masas hambrientas, pero toca y se deja tocar para sanar a ese hombre o a esa mujer de carne y hueso que parece menos importante, y sin cuya sanación, según nos puede parecer, la historia hubiera seguido adelante sin cambios significativos. A Jesús, como vemos, no le parece así. Cuando nos habla hoy de la plenitud de la ley y de la importancia de sus preceptos menos importantes, nos está diciendo que los pequeños detalles tienen mucha importancia. Si de lo que hablamos es del amor, el que Dios nos tiene, para Él nadie es menos importante, y el que nosotros debemos vivir en nuestra vida diaria, y es que la vida se compone de detalles menores, de momentos en apariencia poco significativos. No podemos reservarnos para los grandes acontecimientos que pueden o no llegar nunca. Es en el día a día de las pequeñas fidelidades, los gestos en apariencia insignificantes, las situaciones pequeñas en las que nos jugamos la autenticidad de nuestra vida cristiana, de nuestro seguimiento de Cristo, del mandamiento del amor, ese mandamiento que lleva a plenitud y a la perfección la ley y los profetas. O sea, los principios, las normas y los carismas. Como dice Jesús, usando el contraste tan típico de la sabiduría bíblica, para ser grande en el reino de los cielos hay que estar atento a lo pequeño aquí en la tierra, vivirlo y enseñarlo. Dice el libro del Deuteronomio: guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos. El Deuteronomio significa en griego la segunda ley, y de alguna manera el título se acomoda perfectamente al contenido del libro, ya que se trata de una nueva promulgación de la mayor parte de la legislación contenida en los libros anteriores del Pentateuco. Estamos ante una composición oratoria en clave de enseñanza, en la que se recogen los discursos de Moisés en Moab antes de entrar en la tierra prometida, y al final de la travesía del pueblo de Israel por el desierto.
Moisés exhorta al cumplimiento de la ley divina, recordando la situación privilegiada del pueblo elegido por Dios entre todos los pueblos de la tierra. La expresión con la que introduce el discurso, y ahora, indica que estamos ante una enseñanza fundamental, importante, a la que hay que prestar atención. Los verbos que dinamizan esta predicación, escuchar, hacer, vivir, entrar, mirar, recorren el discurso y nos revelan dos ideas fundamentales. La primera es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Escucharlo es el gran privilegio de Israel, que debe llevarlo a poner en práctica lo mandado por el Señor en medio de situaciones difíciles y entrar en la tierra prometida. La segunda idea recuerda a Israel que éste ha recibido de Dios una ley santa como no la tiene ninguna otra nación. Este pueblo pequeño, insignificante en comparación con los que lo rodean, tiene una ley, tiene un contenido religioso inalcanzable a los pueblos más cultos de la antigüedad. Y por esto, guardar y poner en práctica estas normas y estos preceptos es sabiduría, es inteligencia ante los ojos de los demás pueblos. La relación con Dios, cercana, íntima, supera cualquier expectativa, y sus leyes, enseñadas y transmitidas por los profetas, van a animar la vida, el ser y el hacer de todo el pueblo de Israel. Guardar estas enseñanzas en el corazón implica no olvidarse del contenido de las mismas y enseñarlas así a todo el pueblo de generación en generación. Jesús va a recoger en la parábola de la semilla, en la del constructor, cómo escuchar la palabra de Dios implica ponerla en práctica para poder vivir y permanecer en el Señor. Dice Jesús: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Después de la gran apertura del capítulo 5 con las bienaventuranzas y las palabras acerca de ser sal y luz de la tierra, donde Mateo coloca una de las grandes enseñanzas de Jesús, nos encontramos en la lectura de hoy con un elemento clave de su misión. Él no ha venido a abolir la ley, a destruir lo anterior sin más, sino a llevarlo a su plenitud. Frente a una comunidad en crisis de identidad ante las enseñanzas y las interpretaciones de la ley, de la Torá, llevadas a cabo por un grupo de teólogos judíos instalados en Yamnia, Jesús va a decir que la observancia legal de los escribas y de los fariseos está totalmente superada. No se trata de cumplir unas normas porque están escritas, sino que hay que llenarlas de contenido que ayuden a vivir al ser humano justamente. El cumplimiento de la ley, alejado de una relación sana con Dios y del compromiso con las personas, especialmente con los que más sufren, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y porque es incapaz de transformar la realidad y de transformar la vida. La sentencia inicial de la narración es toda una declaración de intenciones. Dar cumplimiento y sentido a la ley es buscar el bien del ser humano, es mostrar la justicia que viene de Dios y cumplir su voluntad. Frente a la ley y los profetas, Jesús se sitúa en continuidad, pero no de cualquier manera, sino para llevarla a su plenitud definitiva. La llegada de Jesús, su persona,
su enseñanza, la predicación, es capaz de superar cualquier expectativa humana. Por eso, cumplir la ley no consiste solo en poner por obra lo indicado en la ley, sino llenarla de un contenido diferente, un contenido capaz de transformar nuestra vida. Jesús ha dado sentido a la ley. En consecuencia, Él es el único camino para alcanzar la verdad. La ley, en su persona, se ha transformado, permitiéndole alcanzar la plenitud a la que estaba destinada. He aquí la gran paradoja que supone la permanencia de lo antiguo y a la vez su radical transformación. Jesús se sitúa en la línea de los antiguos profetas que distinguían entre lo esencial y lo secundario en la relación con Dios. Mateo va a insistir en el cumplimiento profético de la ley, de tal forma que no pasará el cielo y la tierra hasta que se cumpla o se realice su más pequeña letra o tilde. Jesús muestra, así, su autoridad y su superioridad sobre la ley, justamente al conferirle una práctica diferente en referencia siempre al ser humano, especialmente, lo repito, a los más débiles y a los marginados. El comportamiento ante la ley manifestará la responsabilidad que el creyente tiene de comprometerse con la voluntad de Dios y, en consecuencia, su grandeza o su pequeñez ante el reino de los cielos. ¿Quiero ser grande en el reino de los cielos? Buena pregunta.